Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Estamos agradecidos a Dios en esta hora que nos ha dado en su buena voluntad poder reunirnos, como venimos haciéndolo miércoles a miércoles, que venimos tomando un libro de la Biblia, una carta del Nuevo Testamento y venimos compartiéndolo. Así en este día vamos a estar abriendo una vez más la carta a los Romanos. Así entonces, si tiene su Biblia, quiero invitarlo a que abra conmigo su Biblia en Romanos capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 1 al verso 4 inclusive. Dice así la Sagrada Escritura y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fuere juzgado. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte que nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras y darte gracias, Señor, por la nube de testigos y de testimonios que tenemos alrededor nuestro, los cuales, Señor, confirman la veracidad de tu palabra y la eficacia de la misma, Señor. Ahora y al momento de abrir las Escrituras y de exponer el texto bíblico, Señor, oramos para que nos sea dada tu gracia para hablar con denuedo, de manera que el mensaje sea claro, comprensible, sencillo a oídos de todo tu pueblo, para que en ellos seamos edificados e enriquecidos en el hombre interior, Señor. Rogándote en esta hora, Señor, para que en todo sea, Señor, notorio que es tu obra y que no es obra de los hombres. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Damos gracias al Señor, como decía, que tenemos la libertad de poder compartir las Escrituras. Pero el hecho de recibir las Escrituras, hermanos queridos, también lleva consigo un compromiso. ¿Cómo nosotros respondemos, cómo reaccionamos ante las Escrituras? Porque el pasaje que hemos leído de la Biblia dice, ¿en qué aprovecha el judío? Mucho dice, en gran manera. Primeramente, ¿por qué? Porque le fue confiada la Escritura. Y que la incredulidad de ellos no hace nula la promesa de Dios, no hace nula la fidelidad de Dios. El que ellos hayan sido incrédulos al momento de recibir las Escrituras no significa que las Escrituras no sean veraces
y que no manifieste Dios su fidelidad por medio de las Escrituras. ¿Por qué hablamos este texto? Porque a nosotros también en este tiempo nos es dado abrir las Escrituras y nosotros decimos que es palabra de Dios lo que leemos. Entonces la manera en cual nosotros reaccionamos delante de Dios frente a las Escrituras es muy importante, primeramente para testimonio delante de Dios, para testimonio también, como hemos mencionado días pasados, en las potestades superiores que operan en los lugares celestiales. Amén. Y también para que podamos nosotros vivir de una manera piadosa, vivir de una manera agradable, una buena manera de vivir en este mundo. ¿Por qué? Porque el adorno de la religión o de la manera en que nosotros adornamos o el adorno de la religión no hace a la vida y vida en abundancia. Lo que hace que un hombre viva una vida abundante es el poder de la palabra de Dios actuando y operando en la vida de ese hombre. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y es eficaz y trabaja, amén, en nosotros. Al ser viva es una obra, es una palabra que está haciendo un trabajo en nosotros. Hoy vamos a leer el texto bíblico del capítulo 5. Y el capítulo 5 ya empieza a hablar de los resultados de la justificación. O sea, de lo que tendría que manifestarse en cada hombre y en cada mujer que frente a las Escrituras recibe el testimonio de Dios de su obra y la reacción ante las Escrituras le tiene que llevar a tener resultados. Amén. Entonces vamos a hablar de los resultados y para ello entonces vamos a leer el capítulo 5 de Romanos. Los resultados de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, en quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, la Escritura es clara en cuanto a qué, que el resultado de la justificación es la paz para con Dios, es la ausencia de enemistad. Hay personas que se sienten que no son aprobadas delante de Dios, pero lo que hace aprobado a un hombre o lo que hace aprobada a una mujer delante de Dios no son sus obras, lo que ese hombre o esa mujer presenta, sino lo que hace aprobado a un hombre o a una mujer delante de Dios es la fe. Por la fe es que tenemos entrada a esta gracia. No es que entramos por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho o que las puertas de acceso a la presencia de Dios, a ese lugar santísimo donde habita Dios en esa luz inaccesible, las cuales se nos abrieron a través del velo de la carne del Señor Jesucristo, fueron logradas o se alcanzaron por mérito propio, por obra que uno hubiera hecho, sino que mediante la obra del Señor Jesucristo. ¿Por qué decimos esto? Porque hay personas primeramente
que no se ven a sí mismos justificados. Pero la Escritura es clara en cuanto que dice, pues mucho más, versículo 9, hemos leído del capítulo 5, mucho más estando ya justificados en su sangre. La justicia que nosotros hemos recibido, por la cual fuimos declarados justos, absueltos, libres de cargo y de culpa, como si nunca hubiéramos cometido algún pecado, alguna ofensa delante de Dios, es por la sangre del Señor Jesucristo. Por eso es que hoy hay muchas personas que todavía no se ven a sí mismos como justos hijos de Dios. No se ven justificados. Entonces no pueden tener paz para con Dios. No porque Dios no haya hecho paz con el hombre o con la creación, porque todas las cosas fueron reconciliadas por medio del Señor Jesucristo para con Dios. Por eso cuando Pedro estaba en el aposento alto, en la terraza, orando, y descendió ese lienzo y le dijo, Dios, mata y come, él dijo, no, porque nunca ha entrado nada inmundo. El Señor le respondió, la voz de Dios le respondió, no llames inmundo lo que yo he santificado. Porque en el antiguo pacto había animales que por sus condiciones eran inmundos delante de Dios y el hombre que comía de ellos se contaminaba. Pero al entregar Cristo su sangre, todas las cosas fueron reconciliadas para con Dios. O sea que no hay nada inmundo en sí mismo, sino que es contaminado por la conciencia de pecado todas las cosas. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que alcanzar por medio de la fe una conciencia sin acusación del pecado. Y de esto hemos estado hablando, que la batalla, la guerra espiritual, como muchos le llaman, no se da afuera, en las encrucijadas, o en las esquinas, o en donde nosotros podemos ver servido una bandeja a la Pomballira, a la Imanjá, o a quien sea que hayan servido esa bandeja. No se da ahí la guerra espiritual se da en nuestro propio ser. Ahí está batallando, en nuestra alma se encuentra la batalla. Y nosotros podemos salir aprobados y podemos salir victoriosos mediante la fe. Por medio de la fe podemos alcanzar una conciencia sin acusación del pecado. ¿Por qué? No porque nosotros nunca hubiéramos cometido pecado. Porque si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios tuvo que enviar a su Hijo a morir por los pecadores. Y si el propósito de Dios fue enviar a su Hijo, y como leemos en Mateo capítulo 1, verso 21, que dice, y le pondrás por nombre Jesús, ¿por qué? Dice, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Entonces ya ese testimonio no sería veraz. ¿Por qué te habría de salvar a su pueblo de su pecado si nosotros dijéramos no tener pecado? Por eso es que no podemos decir no tener pecado, no haber cometido pecado, pero sí podemos afirmar con toda severidad, con toda certeza, con toda seguridad, que hemos sido limpios de todos nuestros pecados y que hoy somos hallados justos delante de Dios como si nunca hubiéramos cometido ningún pecado, porque la deuda fue saldada enteramente al derramar Jesucristo su sangre en la cruz del Calvario. Cuando uno recibe esa palabra por medio de la fe, esa palabra limpia nuestra conciencia de las obras muertas, de las obras pecaminosas, y nos da una conciencia sin acusación del pecado. Y vuelvo a repetirle, no porque nosotros no seamos conscientes de lo que hicimos o de lo que hacemos, sino porque creemos a Dios. Por eso dice, la incredulidad de ellos hará nula la fidelidad de Dios en ninguna manera. Antes Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. ¿Para qué? Para que cuando fuere juzgado puedas vencer con tus palabras. El único testimonio que nos va a dar la victoria en el tribunal de Cristo es el testimonio que da la sangre de Jesucristo, que aboga por nosotros y que es mucho más preciosa que la sangre de Abel. Es el único testimonio
que va a darnos la victoria en el tribunal de Cristo. La sangre de Jesucristo que aboga por nosotros. Por eso dice, para que cuando fuere juzgado, venzas con tus palabras. Cuando nosotros somos llevados al tribunal de Cristo, el acusador de los hermanos, que es el diablo, va a mencionar todos nuestros pecados. Pero ¿cuál es nuestro testimonio que nos da la victoria? Que hemos creído. Por eso dice, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Entonces, una persona que recibe el testimonio de Dios, lo primero que se ve es justificado. Y luego con ausencia de enemistad. Ya no puedo decir Dios está enojado conmigo. Ningún hermano, ninguna hermana que tiene el testimonio de la sangre de Cristo puede decir o debe de decir Dios se enojó conmigo. Como tantas veces se dice, aún hay personas que se las ha enseñado, ¿no? No hagas esto porque Dios se va a enojar contigo. No podemos decir que Dios se va a enojar contigo. ¿Por qué? Porque si creemos a la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Lo que Dios dice o lo que los hombres dicen? ¿O lo que yo diga o lo que yo piense? Lo más importante es lo que Dios dice. Y si Dios da testimonio por medio de las Escrituras que justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, entonces yo tengo que tener la certeza, la seguridad de que no hay enemistad, que Dios no es mi enemigo, sino todo lo contrario. Dios trabaja en favor de mi vida. Dios trabaja en favor de mi vida y Dios me defiende. Amén. Amén. Dios trabaja en favor de mi vida y Dios me defiende. Y Él ama la comunión que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso dice, como hijos amados. Desear la leche espiritual como hijos amados. Bendito sea, o hijos recién nacidos. Y dice la Escritura, sed imitadores de Dios como hijos amados. En Efesios nos dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la actitud de Dios para con sus hijos? Les ama. Somos amados. No se avergüenza de ser nuestro Dios, sino por el contrario, nos ama. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Sabemos que al pecador que al pecado y al pecador Dios no lo ama. Lo que ama es a sus hijos y amó al mundo. ¿Por qué? Porque dio a su Hijo por nosotros. Amén. Porque estábamos en el mundo, pero fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Por eso en este mundo somos extranjeros y peregrinos. En este mundo somos extranjeros y peregrinos. Bendito sea el nombre del Señor. Por quien también tenemos entrada a esta gracia, en la cual estamos firmes. Hermano querido y hermana querida, en la gracia uno recibe y comparte de lo que recibe. No necesita tener, necesita estar en la gracia. Por eso dice que Dios escogió lo pobre, escogió lo vil, escogió lo menospreciado, lo que no era, para deshacer lo que era. No escogió lo que tenía. El que cree que tiene algo, que puede dar algo por sí mismo, o que tiene una virtud, que tiene una capacidad, nunca va a poder dar de gracia. Y al contrario, el que cree que tiene algo, o que puede dar algo, cuando lo da y no se le reconoce, se siente mal. Pero el que entiende que no tiene nada para dar, sino que lo que tiene es lo que recibió, cuando lo da de gracia, sin esperar nada. ¿Por qué? Porque sabe que no es de él, sino que le fue confiado. Sabe que le fue confiado. Por eso, al entrar en la gracia, nos lleva a vivir por medio de la gracia, y lo que nosotros damos es lo que hemos recibido.
no de lo que hemos alcanzado o hemos logrado. Por eso la diferencia entre el que verdaderamente cree a la palabra de Dios, ¿por qué? Porque no tiene jactancia, no tiene de qué jactarse, no se puede jactar y nunca va a levantar su obra, nunca va a esperar que se le reconozca por su obra, porque sabe que por sí mismo no es competente. Mayormente, cuando Dios escogió lo peor. Usted dice, ¿cómo puede escoger a un hombre como el apóstol Pablo, que era perseguidor de los hermanos, que consintió en la muerte de Esteban, sosteniendo las prendas de los que le apedreaban a Esteban, a causa de que tenían que el dar muerte por medio de lapidación, hacía que la persona comenzara a salpicar sangre? Entonces se quitaban las túnicas, se quitaban las prendas que iban por encima de las túnicas y la dejaron en manos del apóstol Pablo, mostrando que consentía en que se le diera muerte a ese joven que estaba dando testimonio de su fe en el Señor Jesucristo y de su amor por el Evangelio. Entonces de ahí se fue el que le escogió. Jesús dijo, este me es, ve, le dijo a Ananías, ¿por qué? Porque instrumento escogido me es este. O sea que escogió lo peor para edificar lo suyo. ¿Para qué? Para que no se jactara, para que él no pudiera decir. Por eso en todas sus cartas dice, siendo el más pequeño de todos los santos, no siendo digno, no siendo merecedor, como a un abortivo. Nunca él se jactó. ¿Por qué? Porque se conocía a sí mismo y sabía de dónde el Señor le había rescatado para poder hacer una obra por medio de él. Entonces, cuando alguien entra a esta gracia, lo que da, lo da porque lo recibió, no porque lo alcanzó por sí mismo, no porque lo logró. No tiene jactancia, no se puede jactar. Y no solamente es algo a lo cual entramos, sino en lo cual permanecemos estando firmes. Amén. Tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Y dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, cuando un verdadero cristiano se encuentra en diversas pruebas, atravesando por diversas pruebas, lo común o lo notorio es que esa persona está llena del Espíritu Santo. Esa persona es confortada por el Espíritu Santo. Mayormente cuando un cristiano genuino está atravesando por una prueba y lo hace en esperanza, confiando en el Señor, lo que le permite estar confiado en Dios, lo que le permite tener esperanza, ¿sabe qué es? El Espíritu Santo que le fue dado. Si usted y yo no tuviéramos el Espíritu Santo que nos fue dado, no habría manera que pudiéramos tener esperanza. No habría manera en que nos pudiéramos gozar en las tribulaciones, sabiendo del resultado de esa tribulación. ¿Cuál es el resultado de una tribulación? Que se vea la gloria de Dios, ¿cierto? Toda tribulación es ¿para qué? Para que se vea la gloria de Dios. Entonces, pero nosotros no podríamos estar viendo la gloria de Dios o esperando la manifestación de la gloria de Dios si no nos fuera dado el Espíritu Santo, lo que nos capacita y lo que nos da la fuerza para poder gloriarnos en medio de las tribulaciones es el Espíritu Santo que nos fue dado. Nosotros sacamos fuerzas de adentro. Por eso dice la palabra de Dios, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Pues cuando somos débiles, somos fuertes. ¿Por qué? Porque cuando somos débiles, ¿de dónde tomamos las fuerzas para poder continuar, para poder ir hacia adelante? Del Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo
que nos fue dado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto es algo que nosotros ya lo hemos hablado. La manera en que una persona recibe el Espíritu Santo no es muy complicada. Dice, habiendo oído la palabra verdadera del Evangelio y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo. La persona que escucha la palabra verdadera del Evangelio y la cree, el sello de que esa persona fue adquirida por Dios, es una posesión ya adquirida por Dios, es una persona que ya fue rescatada, que fue salvada, es el Espíritu Santo que le fue dado. Por eso hay personas que dicen, la salvación se puede perder. Si se pudiera perder la salvación, entonces Dios tendría que quitar el sello que puso de la posesión que Él adquirió con el precio de la sangre, y esa sería entonces la manera en que esa persona podría perderse. Pero ¿qué deseo tiene Dios de que se pierda? ¿Y cómo perder lo que ya está en su mano? ¿Me entiende? Porque la Escritura misma dice, lo que está en mi mano, nadie lo arrebatará. Por eso es que si Dios ya le tomó, le compró con el precio de la sangre de Cristo y lo selló con el Espíritu Santo, declarando que usted es posesión adquirida por Dios, no hay manera en que pueda perderse. Para perderse usted, tienen que torcer el brazo de Dios, hacer volver el brazo de Dios atrás. Tienen que vencerlo a Dios. ¿Y quién lo puede vencer a Dios? Teniendo ya el derecho legal y de poder haberle comprado, rescatado, adquirido. No hay nadie ni nada que pueda hacer que perdamos nuestra salvación. La única manera en que una persona no tiene la seguridad de la salvación es no creyendo a la Escritura. Si una persona lee la Escritura y cree a la Escritura, entonces la misma Escritura le tiene que dar la seguridad de que es salvo. No porque se den argumentos, sino porque la Escritura es la verdad revelada de Dios. Por eso hoy comenzamos citando el capítulo 3, verso 3. ¿En qué le sirvió al judío? Mucho, en gran manera. Pero ¿qué hay? Si al recibir la Escritura, si ellos fueron incrédulos, ¿eso hace nula la fidelidad de Dios? En ninguna manera. Amén. Que alguien no crea lo que está escrito no significa que lo que está escrito no se cumpla. Por eso es que nosotros estamos hablando del resultado. Si usted cree, entonces tiene una conciencia sin condenación, sin acusación del pecado. Si usted cree, entonces usted tiene paz para con Dios. Hay ausencia de enemistad. Si usted cree, entonces tuvo entrada a esta gracia y está firme. Y tiene todos los recursos, tiene todo el poder, tiene toda la capacidad dada por Dios en este reino para que lo disfrute y para que lo comparta con otros. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando pasa por luchas y cuando pasa por pruebas, se cumple la palabra del Señor que dijo, no os dejaré huérfano, sino que enviaré a uno semejante a mí para que esté con vosotros todos los días de vuestra vida. Y he aquí que estoy con vosotros todos los días de vuestra vida y hasta el fin. ¿Cómo es que está? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Y al tener la seguridad de que fuimos sellados por medio del Espíritu Santo, nos lleva a tener la seguridad de la salvación. Por eso que dice la Escritura, verso 8 del capítulo 5. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es lo que dice la Escritura. No hay error. Éramos pecadores, pero cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más, estando ya justificados en su sangre por Él, seremos salvos de la ira. ¿Qué dice? Seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
Entonces, ¿hay condenación para el que cree en Cristo? No hay condenación alguna. Dios es el que lo justifica. No hay condenación alguna. Dios es el que lo justifica. Y esto nos puede llevar también a mirar hacia adelante. ¿Por qué? Porque habrá un día en que los juicios de Dios se van a desatar sobre la tierra. Va a desatarse la ira del Cordero y la ira de Dios, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice la Escritura? Mucho más, ya siendo reconciliados, seremos salvos de la ira de Dios. Seremos salvos por su vida. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, que ha de venir tribulación, que ha de venir calamidad sobre la tierra, amén que sí. Pero ¿cuál es la certeza que nosotros tenemos? Que vamos a ser salvos. Ya sea que seremos sacados del escenario de este mundo, o la manera en cual Dios tenga que hacerlo, lo hará ¿para qué? Para que se cumpla en nosotros lo que está escrito. ¿Por qué? Porque la incredulidad de los hombres no hace nula la fidelidad de Dios. Y Dios es fiel a su palabra. ¿Por qué? Porque no es hombre, ni hijo de hombre para prometer y no cumplir. Su palabra ha de cumplirse. Por eso es que nosotros tenemos que ver cómo reacciono ante las Escrituras. Cuando yo leo las Escrituras, ¿cuál es mi reacción? ¿Traigo mi argumento, traigo mi pensamiento o la recibo como me fue dada? Y la creo de la manera en que me fue dada. Bendito sea el nombre del Señor. Y no es muy difícil para entender estas cosas, porque Cristo ya murió. Y si Cristo murió y por medio de su muerte todas las cosas fueron reconciliadas con Dios, yo también estoy reconciliado. Por medio de su sangre fui justificado. Y tengo paz para con Dios, ya no hay enemistad. Entré a esta gracia, estoy en ella firme. Cuando vienen las luchas, cuando vienen las pruebas y las tribulaciones, el Espíritu Santo que me fue dado me da la fuerza para seguir adelante, mostrándome que aun cuando me encuentro en pruebas, Dios está conmigo. Y si Dios es por mí, ¿quién es contra mí? ¿Me está comprendiendo? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor lo hizo completo, hermano. Lo hizo completo. Y hacia lo futuro nosotros podemos mirar y decir, si ya fuimos reconciliados por medio de su muerte, ¿no seremos salvos de la ira? Y si por medio de la reconciliación fuimos salvos de la ira, ¿cuánto más por medio de su vida seremos salvos? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, todas estas cosas, hermanos queridos y hermana querida, a nosotros nos tienen que traer seguridad y confianza. Porque si siendo enemigos, versículo 10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ya hemos sido reconciliados. Nos gloriamos en nuestro Señor que todo esto lo hizo posible y sin Él nada de todo esto hubiera sido posible. Y no salimos delante de Dios por nuestras obras, por nuestros méritos, por nuestras capacidades. Salimos delante de Dios mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo que consumó su obra en la cruz del Calvario. Y por eso tenemos paz para con Dios. Y hemos entrado a esta gracia en la cual estamos firmes. Y si pasamos por tribulaciones y pruebas, ellas producen paciencia. Y la paciencia esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios se derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando nos encontramos en diversas pruebas, ese amor que se derramó en nuestros corazones nos sostiene, nos conforta y nos fortalece para seguir adelante. Por eso nosotros sacamos fuerzas de nuestra debilidad, de adentro sacamos fuerzas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Hoy al mirar las Escrituras hemos podido mirar los resultados de la justificación. ¿Qué resultados trae en la vida de ese hombre y de esa mujer que ha creído tu palabra?
Pero en cuanto a los que no creen, Señor, su incredulidad nunca hará nula tu fidelidad, Señor. Por eso te damos gracias por el testimonio que tenemos por medio de las Escrituras, lo cual nos da la veracidad de que todo lo que tú dices ha de cumplirse. Por lo que te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Les invito para estar de pie y que juntos podamos estar alabando y glorificando al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,